son los incas hispanos. Bueno, me imagino que solamente con el título, me imagino que a alguno ya se le habrá volado un poco la cabeza. Totalmente. El título nomás ya rompe paradigmas, Claro. porque desde siempre nos han enseñado una historia dicotómica, ¿no? En donde los conquistadores españoles eran enemigos de los incas. Y por lo tanto, hablar pues de incas hispanos es algo totalmente contradictorio. Pero la historia y la evidencia histórica nos dice que no, que existieron incas, no solamente que sobrevivieron a la conquista, porque también se nos dice, ¿no? Ah, sí, los españoles mataron a todos los incas, Ya. y por lo tanto ya no hay. Y eso es una gran falsedad. Los incas tuvieron descendientes que sobrevivieron a la conquista, y no solamente sobrevivieron, sino se les dio títulos nobiliarios, se le mantuvieron sus palacios, sus tierras, sus riquezas, tuvieron una corte personal, algunos incluso tuvieron ejércitos propios, y por lo tanto fueron los principales aliados de la corona española, que les otorgó esos títulos, que les dio escudos nobiliarios, que les mantuvo su abolengo y su prestigio, que incluso fue elevado a nivel europeo, porque muchos de ellos se casaron con nobles españolas. Uh-huh. Y ellos eran incas que tenían el título de inca, eran descendientes incas, portaban la borla real del inca, tal como se muestra en sus cuadros, pero al mismo tiempo hablaban español, eran católicos. Fueron los primeros que fundaron las parroquias de Cusco, como Pauyo Inca, que fundó la parroquia de San Cristóbal, como Carlos Inca, que fundó la parroquia de la Virgen de Guadalupe, y bueno, montaban a caballo, gustaban de la música clásica, hablaban quechua, hablaban latín, hablaban español, así que pues era la unión de estos dos mundos, y por lo tanto es perfectamente correcto llamarlo como incas hispanos. Uh-huh. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cuál era la relación exacta entre los incas y los españoles? Es decir, ¿era de mutuo respeto? ¿El trato cómo era? Era una relación muy compleja, porque para empezar, un gran error histórico es uniformizar, homogenizar a todos los incas de la misma forma, cuando en realidad lo que sabemos es que a la llegada de Francisco Pizarro, el imperio inca estaba dividido en dos, estaba en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Por lo tanto, cuando Pizarro llega, su primera intención es establecer una alianza con Atahualpa, pero luego que Atahualpa manda a ejecutar a su hermano Huáscar, entonces Francisco Pizarro se da cuenta que se gana el favor de todos los huascaristas, de todas las panacas. O sea, una panaca es un clan familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el clan familiar de Huáscar automáticamente busca una alianza con Pizarro, y es por eso que Pizarro se alía con con toda la familia de Huáscar en contra de los generales de Atahualpa. Así que había esta doble relación, ¿no? Entre alianza y entre guerra. Y esto sucedería después también con Manco Inca. Manco Inca hace guerra a los pizarristas, y su hermano Pauyo Inca es el aliado de los pizarristas y en general de los españoles, porque también fue aliado de los almagristas, lo cual le agrega una mayor complejidad, porque cuando los almagristas se enfrentan a los pizarristas, Manco Inca, que era enemigo de los Pizarro, busca una alianza, o sea, se alía con Almagro el Mozo, que era el hijo de Diego de Almagro. Así que existió una relación de alianzas y de conflictos que mantuvo una turbulencia en el Perú durante los primeros años los primeros 30 años de la conquista, pero luego de la pacificación de Pedro de la Gasca, se cimentó sobre aquellos descendientes incas que se habían mantenido como aliados. Uh-huh. Y estos fueron los que mantuvieron el poder local, tanto como curacas como descendientes incas en el Cusco. Rafael, te comentaba yo al principio que tu obra es una obra histórica, pero que también, desde mi punto de vista, es una obra política. Cuando hablo de política, es que claro, aquí se rompen algunos falsos mitos ligados al supuesto genocidio español, por supuesto la leyenda negra, por supuesto, todo esto entra dentro de este combate cultural al que hay que hacer frente hoy, y además que yo creo que vamos perdiendo, ¿no?
Es que es inseparable, ¿no? En la historia y la política, y de hecho, durante la misma época, estas alianzas, obviamente que tenían una connotación muy política, y lo voy a expresar en un acontecimiento también que es muy poco conocido, que se dio luego que el hijo de Manco Inca, ¿no? Este Inca que le hace la guerra a los hermanos Pizarro, su hijo firma la paz con el virrey Hurtado de Mendoza y por lo tanto a su hija, como parte de esta paz, la casan con un conquistador español que era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Entonces, ahí tú tienes a la casa del Inca uniéndose a una de las casas más importantes de España, que era la casa de Loyola. Y Ujú. esto era un tema totalmente político, obviamente, ¿no? De este matrimonio tienen una hija que se llama Ana Lorenza de Loyola Inca. Y esta hija se casa con un descendiente de San Francisco de Borja, o sea, que al mismo tiempo era descendiente también de los famosos papas Borgia y por lo tanto también pertenecía a la casa de Trastámara y era descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón. Entonces el hijo de este matrimonio, llamado Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, tenía como antepasados a dos papas, a dos santos, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas. Ni más, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces dime si esto no es un tema político para la época, pero incluso para el día de hoy es un tema que te rompe todo este discurso de lucha entre opresor y oprimido, un discurso de victimismo en donde coloca a los incas pues como perdedores, como oprimidos, como esclavizados. Pero tú tienes personajes como el que te acabo de citar, Ujú. en donde tenía pues todos los títulos que podía tener, no era Marqués de Oropesa, señor de Loyola, con grandeza en España, de primer grado, y cuando se casa con la hija del virrey de Granada, el mismo rey Felipe V va a su matrimonio porque era un sujeto de la familia, y era inca, ¿no? Entonces, mira pues qué tan diferente, ¿no? Es la historia que nos han contado con estos hechos que nos evidencian que la nobleza incaica llegó hasta las casas más altas de Europa y que participaron activamente de la política española. Y ahí voy a poner otro ejemplo, el de Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de la panaca de Huayna Cápac. Dionisio Inca Yupanqui, este descendiente inca, viaja de niño muy joven a España a los 9 años, porque su padre, bueno, hace méritos defendiendo el Real Felipe de un ataque pirata, y como premio los llevan a España, es educado en colegio de nobles, y al igual que su padre, entra pues en las Fuerzas Armadas, a la Marina, él pelea en Gibraltar, y luego, cuando es la invasión napoleónica, él comanda un batallón de dragones defendiendo España contra Napoleón. Y estamos hablando de un descendiente inca. Sí, sí. Y en mérito de esto, él asiste a las Cortes de Cádiz y participa de las Cortes de Cádiz, donde se elabora la primera constitución española, ¿no? La famosa constitución de 1812, la Pepa. Está claro. Tenías a un descendiente inca ahí. O sea, ¿qué más podemos hablar pues de esta integración, ¿no? De esta unión, de esta mutua alimentación que existió entre la península e Hispanoamérica, en donde estaban tan compenetrados que los descendientes incas fueron participantes vitales de la política española, de las guerras españolas, ¿no? Aquí Sí, sí. les acabo de mencionar este personaje, y de la literatura española también, como el Inca Garcilaso de la Vega, el príncipe de la literatura hispanoamericana, que dicho sea de paso también fue militar en el ejército. Entonces, son historias que cuando los leemos nos damos cuenta qué tan unidos están nuestros pueblos y que por eso esta historia es compartida, ¿no? Si bien cuando muchos escuchan hablar de los incas, piensan en la historia del Perú, no se están dando cuenta que esta también es la historia de España, es su historia la que Exacto. tenemos que conocer. Exacto. Y que no se puede entender la historia de España sin conocer esta parte de la historia del Perú, y que al conocerla nos une más todavía
como los pueblos que hemos estado estrechamente ligados en todo aspecto histórico, cultural y político durante siglos. Pero tú, fíjate cómo son las cosas, que fíjate lo que nos estás contando, que seguramente yo creo que la mayoría de personas no tienen ni idea, no conocen este tipo de datos, porque vivimos inmersos además, y yo creo que apoyado por los medios de comunicación, ¿no? Se sigue vendiendo permanentemente, pues que los españoles que llegaron a Hispanoamérica, pues asesinaron a todo bicho viviente que había por ahí. Luego la famosa leyenda negra, que no solamente es una cuestión de asesinatos, sino que también nos llevamos todo el oro, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso hay que dar visibilidad a ese tipo de obras. Y lo que me llama la atención, lo que me llama poderosamente la atención, con la historia que tenemos sobre la mesa, la que pones tú en este caso, con los incas hispanos, que no haya no sé, una difusión mayor de todo esto. Al final, yo creo que hay otros intereses que no son los meramente intelectuales, ¿no? Para que esto no se sepa o no se dé a conocer, ¿no? Pero por supuesto que siempre existen intereses políticos, ideológicos por detrás, y que también es cierto pues que muchas veces se nos cuenta una historia que es más política que basada en evidencias históricas, que muchas veces se nos cuesta más un discurso que un curso de historia propiamente dicho. Sin embargo, al mismo tiempo también comenzamos a ver que por todos lados la gente se comienza a dar cuenta de la verdad, ¿no? Y comienzan a salir otros autores, ¿no? Patricio Loz, Marcelo Gullo, que empiezan a hablar lo que no se nos dice desde la currícula escolar o desde la enseñanza oficial que viene del Estado, pero que sin embargo los medios tecnológicos, también los medios masivos, que si bien los medios de telecomunicación muchas veces también tienen un discurso definido, al mismo tiempo estos medios nos dan herramientas para mostrar un contrapeso a lo que se nos dice, basado en evidencia, ¿no? Entonces, este tipo de conversación, estas entrevistas, canales de YouTube, redes sociales, nos permiten tener acceso a otro tipo de información que no se nos muestra, Claro. para que finalmente la gente sea la que decida, y eso es lo importante, ¿no? Yo no digo que me crean a mí, o que le crean a Patricio Alonso o a Marcelo Gullo, sino mi intención es mostrarle evidencia para que investiguen por ustedes mismos y dense cuenta cuál es la verdad.